Hola, buenos días, bienvenidos a esta nueva semana de operaciones. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 5 horas y 6 minutos del horario internacional GMT voy a analizar los principales pares de divisas para el día de hoy, 10 de octubre de 2011. Empezamos, como es habitual, con el par euro-dólar. Tiene un precio de apertura para el día de hoy un poquito por debajo del nivel clave del 1,3408. Exactamente el nivel de precio de apertura del día de hoy lo tenemos en el 1,3402. Por la parte de arriba vemos como el par avanza ya un 0,54% a estas horas. Ha quebrado la resistencia clave del 1,3408 y se ha posicionado también por encima de una resistencia intermedia que la teníamos en el 1,3453. En estos momentos la cotización está siendo sujetada por la resistencia delimitada en temporalidad diaria en el 1,3496. Sabemos que esta resistencia es muy respetada siempre en el mediano plazo. Quebrada la misma, nos iríamos a otra resistencia intermedia en el 1,3537 y desde ahí nos iríamos a la principal resistencia del día, delimitada en temporalidad trimestral en el 1,3606, respetadísima siempre a lo largo del tiempo esta resistencia del 1,3606. Quebrada esta, nos vamos a la última, delimitada en temporalidad diaria en el 1,3675, también muy respetada y donde fue rechazada la cotización del par a finales del mes de septiembre. Atentos a la misma porque en caso de que la cotización llegue a estos niveles seguramente ejerza bastante fuerza de resistencia sobre la cotización del par, el 1,3675. Por la parte de abajo, la cotización del par tiene un trabajo difícil para el día de hoy. En primer lugar, debe de quebrar el nivel, el cual ha quebrado al alza hace una hora prácticamente en el 1,3453. Si consigue quebrar este nivel a la baja, como soporte inmediato iríamos a una barrera importante delimitada entre el nivel clave, el 1,3408, nivel clave delimitado en temporalidad semanal, y el nivel de precio de apertura en el 1,3402. Es una franja de 6 puntos, zona muerta inoperable para el día de hoy y barrera importante. Quebrado el 1,3402 a la baja, nos iríamos al principal soporte del día, nivel de precio de apertura anual, 1,3365. Vemos cómo día tras día la cotización del par sigue respetando el nivel de precio de apertura anual del 1,3365, de donde rebotó al alza el pasado viernes. Atentos al mismo porque es el principal soporte para el día de hoy, 1,3365. Desde ahí nos vamos a otro soporte intermedio, 1,3320, y desde ahí nos vamos a otro delimitado en temporalidad mensual, 1,3265, clave determinante en la jornada del jueves día 6 de la semana pasada para sujetar a la cotización del par. Desde ahí nos vamos al último, que le vamos a colocar para la jornada de hoy en el 1,3225. A continuación vamos a ver qué es lo que está haciendo el dólar franco suizo. Tiene un precio de apertura para el día de hoy en los 0,9262 y en estos momentos cotiza a la baja, ya pierde un 0,43%. Vemos que se ha posicionado ya por debajo del soporte de los 0,9225. Se dirige al siguiente soporte, lo tenemos en los 0,9193. Desde ahí nos encontramos con otro soporte intermedio en los 0,9136. El siguiente soporte intermedio lo tenemos en los 0,9107 y desde ahí nos iríamos directamente al principal soporte del día en el nivel de los 0,8997. Por la parte de arriba, el par debe de posicionarse por encima del nivel que ha quebrado a la baja hace un par de horas en los 0,9225. Va a ser la primera barrera de resistencia inmediata, 0,9225. Desde ahí nos vamos a una franja que se nos ha formado entre el nivel clave delimitado en temporalidad diaria 0,9253 y el nivel de precio de apertura para el día de hoy en los 0,9261. Como vemos, es una franja de 8 puntos, zona muerta inoperable para el día de hoy. Tan solo si se posicionara por encima de los 0,9261 podríamos ver recorrido alcista hacia la siguiente resistencia intermedia, 0,9295, y desde ahí a la principal resistencia del día delimitada por el nivel de precio de apertura anual que este par lo tiene en los 0,9340. Atentos porque la cotización del par no pudo la semana pasada ni siquiera llegar a tocar este nivel tan importante. Vamos con el par libra dólar.
Como vemos, también avanza en positivo en la preapertura europea. El par tiene un precio de apertura para el día de hoy en el 1,5551 y en estos momentos ya cotiza al alza. Por la parte de abajo tenemos la barrera principal de soporte entre el nivel de precio de apertura 1,5551 y el nivel clave delimitado en temporalidad semanal 1,5541. Vemos como en la apertura de hoy, ayer domingo por la noche y hoy en la sesión asiática nos ha servido de soporte claro sobre la cotización del par este 1,5540. Quebrada esta barrera, repito, principal soporte del día para el par 1,5540, iríamos a testear otro soporte intermedio en el 1,5516. Desde ahí nos encontraríamos con el siguiente soporte intermedio en el 1,5492. Un poquito más abajo tenemos otro delimitado en temporalidad diaria 1,5448 y desde ahí nos iríamos al último soporte que le colocamos para la jornada de hoy en el 1,5395. Por la parte de arriba vemos como el par en estos momentos ya evoluciona al alza avanzando un 0,45% con respecto a su nivel de precio de apertura y se ha posicionado también por encima del nivel de precio de apertura anual en el 1,5604. Detalle muy importante a tener en cuenta: mientras el par consiga mantenerse por encima del 1,5604 no veremos movimientos bajistas de continuación para este par. La siguiente resistencia la vamos a encontrar en un nivel delimitado para el intradía en el 1,5629. Desde ahí nos vamos al siguiente nivel de resistencia delimitado en temporalidad diaria importante 1,5675. Recordemos que a finales del mes de septiembre este nivel fue clave para que el par no siguiera evolucionando al alza. 1,5675, resistencia clave para el día de hoy. Desde ahí nos vamos a otra delimitada en temporalidad de intradía 1,5707, otra delimitada en temporalidad diaria 1,5748, otra intermedia nos la encontramos en el 1,5784 y la última delimitada en temporalidad diaria 1,5824. Vamos a ver qué es lo que está haciendo la cotización del par euro-yen. Avanza en positivo, está rebotando en una resistencia intermedia del día de hoy. Precio de apertura para este par lo tenemos en los 102,93. Ya se ha posicionado por encima de la resistencia más importante que teníamos para el día de hoy en los 103,17. Vemos cómo a principios de la sesión asiática ha quebrado al alza, ha realizado pullback en el corto plazo sobre la misma y en estos momentos está intentando quebrar una resistencia intermedia para el día de hoy que la tenemos en los 103,45. Quebrada la misma iríamos a la siguiente en los 103,71. Quebrada esta nos encontramos con la siguiente resistencia intermedia en los 103,96. Desde ahí nos vamos a la principal resistencia del día 104,52 y la última se la vamos a colocar en los 104,99, prácticamente en los 105 yenes por euro. Por la parte de abajo, el par tiene trabajo difícil para el día de hoy. En primer lugar, si rebota en la resistencia que está testeando en estos momentos de los 103,45, iríamos a testear el soporte clave para el día de hoy que lo tenemos en los 103,17, soporte más importante y además el inmediato a batir para la cotización del par. 103,17, delimitado en temporalidad mensual, muy respetado siempre por la cotización del par. Quebrado el mismo nos iríamos al nivel de precio de apertura del día de hoy, 102,93. Quebrado este, iríamos a buscar dos soportes intermedios, uno en los 102,54 y el siguiente en los 102,30. Quebrado el mismo, nos vamos a otro de temporalidad diaria en los 102,02. Quebrado este, nos vamos a otro soporte intermedio en los 101,56 y desde ahí nos vamos directamente al soporte de los 100,90 que fue clave y determinante la pasada semana para sujetar a la cotización del par en el mediano largo plazo. Repito, 100,90, soporte importante para la jornada de hoy. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, 10 de octubre de 2011. Espero que les sea de utilidad. Buenos días y hasta mañana.